Recuerden que cuando se habla de despertar espiritual, yo sé que esto lo hemos dicho mucho, pero lo tenemos que oír muchas veces. Cuando se habla de despertar espiritual, se habla de un hombre que vive permanentemente con la luz de la conciencia prendida. De eso trata todo. La manera natural en que viven las personas en un alto grado es que cuando ellos caminan, se sientan, viven un tanto encerrados y pensando la vida, mientras caminan, mientras suben, bajan, están pensando a veces en su trabajo, lo que tienen que hacer, etc. Entonces, un hombre espiritualmente despierto, o lo que se llama un hombre con la conciencia prendida, que es lo mismo, un hombre consciente, lo único que tiene que entender es que cuando no necesite pensar de manera dirigida en su trabajo, planear su día o cosas por el estilo, debe aprender a prender la luz de la conciencia y nada más. Entonces, eso es un acto verdaderamente instantáneo. Por ejemplo, imaginemos si en tu casa puedes tener madera o puedes tener un piso normal. Entonces, una de las formas más eficientes de estar atento es escuchar el sonido. Cuando yo camino, por ejemplo, en la casa, tú camines en tu casa, entonces que trates de oír el sonido que se está produciendo en la casa. Entonces, si la casa tiene duela, por ejemplo, rechina toda la duela y hace muchos ruidos. Y tú lo sabes que los hace, pero la gente no presta atención a eso, lo que está en su cabeza pensando en algo. Entonces, prender la luz de la conciencia no es más que el acto de prestar atención a lo que aparezca, a lo que esté pasando. Si yo camino, al sonido del caminar, entonces te vas a dar cuenta que si estás caminando de un lugar a otro, hay muchos sonidos. Experimenten esto en su casa. Cuando abres los cajones, hay sonidos. Cuando sacas los cubiertos, cuando pones la mesa, ¿ya vieron? Entonces haces una práctica en la vida diaria, nada más estando atento de los sonidos que estoy haciendo todo el tiempo. Entonces, si tengo tacones y hace ruido, estoy atento. Cuando me siento en un sillón o en una silla, si rechina, estoy atento. ¿Sí? Y entonces empiezo a aprender a estar con la luz de la conciencia siempre despierta. ¿Ya vieron? Es como sacar al hombre de que esté en su cabeza. La mayoría de las personas en su diario vivir a veces es como si se encerraran dentro de la cabeza y habría las dos clásicas operaciones de las que hemos hablado mucho. O está pensando dirigidamente en lo que va a hacer durante el día, en lo que tiene que hacer, en su trabajo, en sus pendientes, está pensando, o de plano, si no está pensando de esa manera, normalmente la mente se va a un estado que llamamos dispersión, divagación o distracción, mente mariposa o no estar en la luna. Entonces ese es como la forma de operar de las personas, y están poco conscientes de todo lo que está sucediendo. Hagan un experimento hoy en sus casas o mañana. Cada vez que yo me mueva, voy a estar atento de la cantidad de sonidos que suceden mientras yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y vas a ver la cantidad de sonidos que hay. Y te vas a dar cuenta que antes no los oí. Sí sabes que están. Si abres una puerta que rechina, sabes que la puerta rechina, pero no le prestas gran atención a ello. Aquí lo que yo quiero es que durante esos minutos en que estás haciendo esa práctica, detectes todos los sonidos que hay en tu casa. Entonces te levantas, caminas de un lugar a otro, y entonces me siento, si hubo sonido o no hubo sonido. Abrí, saqué los platos para poner la mesa, ¿hay sonidos o no hay sonidos? Los vasos, la estufa está prendida, está hirviendo el agua, está cocinándose. Ya hay un mundo de sonidos diarios, y date cuenta que tú sabes que están, pero no les prestas gran atención porque simplemente estás pensando en lo que estás pensando.
¿no? Pues me voy a bañar y me voy a ir a hacer tal o cual cosa. Háganlo una sola vez durante todas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y se van a dar cuenta la riqueza de información que hay nada más en sonidos. Entonces, poco a poco, la persona va convirtiéndose en un hombre consciente. Esto quiere decir un hombre espiritualmente despierto. Un hombre consciente es el que se da cuenta de todo lo que pasa afuera, adentro, incluyendo su propio ser. Porque esa atención prendida, atiendo afuera. Si algo sucede en mi interior, por ejemplo, me dan ganas de ir al baño, ¿no? Del 1, lo siento. Pero estoy sintiendo todo lo que está pasando afuera y adentro, el estado de ánimo, cómo me estoy sintiendo a cada momento. Estoy con el ánimo levantado, estoy con el ánimo bajo, ¿ya viste? Entonces, el diario vivir se convierte en la posibilidad de mantenerte en el estado que yo llamo espiritualmente despierto. Una vez que estabilices ese estado, vas a estar todo el tiempo despierto y dándote cuenta de que eres un ser que es. Esto quiere, darse cuenta de que yo soy es un acto muy simple. Miren, la atención, acuérdense, tenere, atención es tenere de latín, que quiere decir coger, y es hacer el acto. Entonces, atención es coger algo, pero lo cojo con la mente, no lo cojo con las manos. El acto de atención es que cojo algo con la mente. ¿Ya viste? Entonces, al prestar atención a algo, lo coges, lo aprendes, lo cojo. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita hay un sonido acá, miren. Ese pajarito que está ahí desde hace ratito, bueno, ese es otro. Ya se cayó, ahorita que aparece, bueno, ha estado todo el tiempo ahí. Entonces, cuando tú prestas atención, aprendes las cosas, las coges y las iluminas, te das cuenta de ello. Por eso he dicho, la atención es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Si me aplico, ahí está, ese es. Si me aplico al canto del pájaro, me doy cuenta de él. Entonces ya me doy cuenta de que está el canto del pájaro. Bien, entonces me doy cuenta de aquello que atiendo. Si no lo atiendo, si ahorita estamos acá platicando y no atiendo a ese pájaro, no sé que está ahí. Entonces no lo iluminé con mi atención. ¿Ya bien? Bueno, ahí está el otro. Entonces ahora esa misma atención hacia afuera la manda, también empieza a estar atento de adentro. Y adentro tienes estados de ánimo, emociones, pensamientos, imágenes que aparecen en tu mente. Entonces lo tienes que estar sabiendo que aparecieron y desaparecieron. Entonces te despiertas en la mañana, ¿cuál es mi estado de ánimo? Y lo ves. Y lo ves, nada más. No, ni necesariamente lo tienes que tratar de cambiar, está así. ¿Ya vieron? Al prestar atención afuera y luego adentro a lo que está en la mente, luego hace que esa misma atención se dirija a sí mismo muy profundamente, como si buscaras quién soy yo. La pregunta sería ¿quién soy yo? O la afirmación yo soy. Esas son las dos formas de búsqueda. Yo soy, entonces la atención va al yo soy. O quién soy yo, entonces la atención se va a buscar, ni modo que va a buscar al yo allá afuera. ¿Quién soy yo? Entonces, ¿qué buscó? Tu atención. Síganme bien en esto, es muy importante. Tu atención, porque solo con tu atención puedes iluminar algo y verlo, como el canto del pájaro. Entonces, esa atención al decir quién soy yo, va a sí mismo. Y entonces llega un momento en que me acuerdo de mí. Yo soy. Ya me doy cuenta de que estoy. Y un instante antes estaba olvidado de que soy. Ese olvido de sí, el olvido del ser que yo soy, es lo que llamamos dormido, espiritualmente. Entonces tienen que repetir esta práctica hasta que vean la diferencia y un buen día digan, soy, me doy cuenta de que soy, nada más. Luego eso crecerá muchísimo, pero de momento eso es la conciencia de ser. ¿Estamos? Ahora, para empezar, háganme el favor durante estos días. Es un juego, pero jueguen a oír todos los sonidos de cuando tú te mueves en tu casa, pero no te mueves tú. A veces hay otros miembros de la familia.
o hay otro, mascotas, o hay otra, ¿no? Entonces todo está moviendo. Y yo, en vez de estar en mí encerrado pensando, es como si estuviera consciente de todo eso. Entonces ya estás empezando a ser un hombre consciente, con conciencia aprendida. Ese es todo el gran secreto. Si la persona despierta, ahora ya quedó con conciencia de ser, siempre está consciente de qué es. Y luego su mente la utiliza cuando lo requiere. Eso es todo. ¿Sí estamos? Entonces no descansen en esto. Es un juego, pero es un juego bien importante. Si alguno tiene duela en su casa, y ya medio vieja historia, mejor, porque rechina por todos lados. Y entonces suena todo. Abres cajones, suenan. Abres puertas, suenan. Haz todo lo que hagas, suena. Subes el cierre del pantalón. Yo no uso pantalón con cierre, pero usé. Bueno, tengo unos jeans. Entonces suena. Pero suena, pero ¿quién te ha recomendado que estés pendiente al sonido del zipper? Pues nadie va a decir, ¿de qué se trata? De que suena. Entonces vas a aprender este proceso de estar despierto. Entonces va a haber un momento que se queda. ¿Qué hacen los demás también? Todo lo que están llega. En la casa. Este juego que los que quieran jugarlo, es el juego de oigo todo lo que oigo. Lo que yo genero, el caminar, al limpiar, lavarme los dientes, ¿no? Cepillarlos, hago ruido. Estoy haciendo ruido todo el tiempo. Entonces, ¿por qué hacerlo sin saber sin darte cuenta? Te lavas los dientes, estás pensando en lo que va a hacer al rato, ¿sí? Es un chorro el sonido del cepillado de los dientes. O sea, cada cosa es importante. Pero este es un juego, entonces, y los demás que hagan ruido, también estás atento. ¿Saben? Se asemeja un poco al gato. El gato es un animal extraordinario. Y entonces son oídos y ojos. Son todo oídos y todo ojos. ¿Ya vieron? Y son contemplativos. Como no sobreviven dentro de una manada, son cazadores solitarios. Entonces su cualidad es no ser visto, porque caza solo. ¿Ya vieron? Entonces un gato entra a un cuarto y no se mueve y no hace ruido y no lo puedes ver. Bueno, a no ser que lo afoques y lo veas. ¿Ya vieron? Pero yo tengo gatos. Entonces entras a una habitación y si no estás bien atento, entras y sales y no sabes que el gato está. Y él está así. Y nada más te hace así. Bueno, ojos y oídos. ¿Ya se fijaron? El perro es un animal gregario. Entonces está más pendiente de la manada, porque su supervivencia depende de la manada, como los lobos. El hombre es gregario también. Entonces siempre está buscando con sus ojos la aprobación o reprobación de los semejantes, y qué está pensando y qué está diciendo. ¿Ya vieron? El gato no. El gato siempre está contemplativo. ¿Sí? Entonces hay que aprender un poquito de los gatos. Orejas grandes, ojos grandes, nariz pequeña, porque no son roedores ni olfativos, nada más son cazadores. Entonces, ellos oyen todo. Vean, los que tengan gato, vean cómo cualquier mínimo sonido no se le escapa al gato. O sea, está así y hay un sonido por allá, ya sé. ¿Ya vieron? Uno atrás, uno adelante. Es maravilloso. El perro está viendo al dueño a ver si lo quiere sacar a pasear. Es diferente comportamiento. Entonces, bueno, seamos como gatos. Un poco de tiempo. No hay forma más fácil de despertar que con los sonidos. Los sonidos es una forma muy natural, porque aparte no los vas a poder dejar de hacer. ¿Ya viste? No vas a poder dejarlo de hacer. Entonces, como lo haces, es un juego muy sencillo que todos lo podemos jugar. Estoy atento de los sonidos. Punto. ¿Estamos? Entonces, si eso hacemos, dentro de bien poco, lo que aprendiste a hacer con un sentido, lo aplicas a todos los sentidos.
lo que hueles, lo que pruebas, lo que sientes. Entonces ya la conciencia está despierta. ¿Ya? Conciencia, acuérdense, capacidad para darse cuenta. Y la facultad para guiar esa capacidad es la atención. La conciencia es la capacidad, me puedo dar cuenta. Pero ¿cómo oriento esa capacidad? Con mi atención. La quiero llevar a un punto, la llevo ahí. ¿Ya vieron? En este juego que les propongo es todo el domingo, creo que mañana es domingo, si estoy en mi casa, porque no hay prisa, entonces todos los sonidos. ¿Ya vieron? Cuando como, cuando pongo los cubiertos en la mesa, ustedes dirán, eso parece aburrido. No es nada aburrido, es buenísimo. Y entonces vas a aprender lo que está con la conciencia aprendida. Y ya luego se va a generalizar a todos tus sentidos. ¿Ya viste? Y vas a estar de todos los sentidos al mismo tiempo, y luego adentro y luego al ser. Entonces, pasaste a un renglón diferente. Sale del reino humano al sobrehumano. ¿Estamos? Entonces, bien. Bueno, eso es lo que quería yo decir. Ahora vamos a meditar.